Saludos, mi nombre es Alejandro Araujo Galaviz. En este video toca hablar acerca de uno de los materiales con los que más convivimos en nuestra vida diaria, los polímeros. Pero a todo esto, ¿qué es un polímero? La palabra polímero proviene del griego poli, que significa muchos, y mero, que significa parte. Los polímeros están conformados por largas cadenas de unidades repetidas conectadas entre sí, principalmente basadas en carbono. Generalmente, los polímeros no son usados en su forma pura. Por lo regular, se les agrega aditivos, los cuales mejoran sus propiedades y los hacen más aptos para su uso. Los términos plástico, polímero y resina son generalmente usados indistintamente. En un principio, los polímeros fueron relegados a actividades donde se requería un bajo costo, aislamiento eléctrico o resistencia a la corrosión, pero no se tomaba tanto en cuenta las propiedades mecánicas del material. Desde hace relativamente poco tiempo fue que se empezaron a emplear los polímeros en más aplicaciones, dominando así gran parte de la industria. Es tanto así que la producción de plástico ha llegado a superar incluso la del acero por más del doble en los Estados Unidos. Y esto se debe a que los plásticos reciben una gran variedad de usos dentro de nuestra vida cotidiana, tanto el almacenamiento de alimentos, empaques, dispositivos electrónicos, lentes, muebles y un sinfín de aplicaciones. Por si fuera poco, en la actualidad aún se están haciendo investigaciones que permiten conocer más aplicaciones en donde se pueden utilizar este tipo de materiales. Pero bueno, ¿a qué se debe que se le están dando actualmente tantos usos a este tipo de materiales? Los polímeros, al ser largas cadenas de unidades que se repiten, también tienen una estructura entre estas mismas, lo cual hace que sus propiedades sean muy variables y dependan demasiado de su estructura, más allá de la constitución de los monómeros que las conforman. Existen unas propiedades que se consideran generales para todos los polímeros, tales como la resistencia a la corrosión y a los productos químicos, la baja conductividad eléctrica y térmica, la baja densidad, altas relaciones resistencia-peso, reductores de ruido, gran variedad de opciones de color y transparencias, la facilidad de manufactura y posibilidades de diseño complejo, además de su bajo costo. Entre los factores que modifican las propiedades de los polímeros se encuentran su peso molecular y los enlaces que existen entre las cadenas. Se conoce que a mayor peso molecular, mayores son las probabilidades de que se establezcan enlaces secundarios entre las cadenas. Los enlaces secundarios son los que se realizan debido a iones o a hidrógeno, así como puentes de Van der Waals. Estos enlaces provocan que se incremente la resistencia a la tensión y al impacto, así como el aumento en la viscosidad, la cristalinidad y la temperatura de transición vítrea son otros factores que afectan el comportamiento de los polímeros, siendo la cristalinidad un ordenamiento entre las cadenas de los polímeros, dando lugar a cristales, mientras que la temperatura de transición vítrea es el punto debajo del cual un polímero se comporta de manera vítrea, es decir, se vuelve muy frágil e incrementa su dureza. Tales comportamientos podrían ser indeseables en algunos usos. Como se puede ver, las propiedades de los polímeros no solamente están influenciadas por el monómero en el cual están basadas, sino que también tiene mucho que ver la forma en la que están estructuradas las cadenas y la forma en la que se relacionan con otras cadenas. Es por esto que también surgen diferentes tipos de clasificación. Una forma de clasificar a los polímeros es en base a su estructura. De aquí se pueden distinguir varios tipos. Polímeros lineales son aquellos cuyas cadenas tienen una estructura de manera lineal. Esto no implica que sean completamente rectas, sino que su estructura no cuenta con ramificaciones y por lo tanto se consideran líneas. Dentro de este tipo se encuentran los termoplásticos, tales como el PVC, el nylon, el polietileno y los acrílicos. Otro tipo son los polímeros ramificados. En este caso, su estructura también es lineal. Sin embargo, cuentan con ramificaciones. Dichas ramificaciones les brindan una mayor resistencia a la deformación y al agrietamiento por esfuerzos. Además, disminuyen su densidad, ya que la compactación es menor. Dentro de este tipo se encuentra el polietileno. Los polímeros de enlace cruzado o entrelazados son aquellos que establecen enlaces covalentes con otros polímeros, lo que les brinda una mayor resistencia, más dureza y rigidez, así como estabilidad dimensional. En este tipo de polímeros se encuentran los termofijos y los elastómeros. Los polímeros en red son aquellos donde las cadenas establecen una gran cantidad de enlaces covalentes con otras cadenas, formando así una red con gran resistencia. Se puede lograr hacer que los termoplásticos se conviertan en polímeros en red. Esto es gracias al uso de radiación de alta energía, tal como aquella brindada por haces de electrones, luz ultravioleta y rayos X. Esa es una forma de clasificar a los polímeros basándose en el tipo de cadenas que tienen y los enlaces que establecen con otras. Sin embargo, aún existe otra manera de clasificarlos, basándose también en su estructura. En este caso, se hace referencia como homopolímeros a aquellos conformados por un solo tipo de monómero, copolímeros a aquellos formados por dos tipos de monómeros y terpolímeros a aquellos formados por tres tipos de monómeros.
Otra manera de clasificar a los polímeros es en base a su comportamiento. De esta manera tenemos 3 categorías. Los termoplásticos son los polímeros que una vez después de estar formados se pueden calentar y formar de nuevo, es decir, que al momento de subir la temperatura se reblandecen y por lo tanto se les puede dar una nueva forma. Por otro lado, los termofijos cuentan con una estructura principalmente entrecruzada, es decir, que no se puede modificar tan fácilmente. Es por eso que este tipo de polímeros no se pueden volver a formar. Una vez que se han curado, se mantienen así. Por último, se encuentran los elastómeros. Este tipo de polímeros es muy especial, ya que cuenta con una gran elasticidad. Esto se traduce en que pueden ser deformados ampliamente y regresan a su forma original. Los polímeros, al igual que los otros tipos de materiales, cuentan con un gran tipo de procesos para poder manejarlos y lograr su conformado. Para la síntesis de los polímeros se realiza un procedimiento conocido como polimerización. Este procedimiento se puede distinguir con 2 variantes. La condensación hace referencia a la formación de un polímero en base a la reacción de 2 reactivos. En cambio, en la adición se forma un polímero en base a la adición de monómeros dentro de una cadena. Esto es gracias a un iniciador o catalizador, la presión y el calor, los cuales pueden ser controlados. Una vez obtenido el polímero, es posible conformarlo con la forma de la pieza final a través de varios métodos. Uno de estos es la extrusión, en el cual, gracias a un tornillo y a un contenedor donde se alimenta con polímero, es posible ponerlo a presión suficiente y a temperatura para lograr su fusión. De esta manera, y gracias a un dado que se encuentra al final del camino del polímero, se puede lograr extraer piezas cilíndricas como tubos, barras y pellets. Para la obtención de fibras y polímeros existe el torcido. Este método consiste en la extrusión de un polímero a través de varios orificios. Los hilos producidos son posteriormente entrelazados gracias a una cabeza de hilar, lo cual termina por producir fibras. Otro método parecido al de extrusión es el moldeo por inyección. En este caso, el material fundido es transportado por el tornillo. Sin embargo, no es la única función de este elemento, ya que también al momento de que se junta la presión, el tornillo retrocede y en una distancia determinada se impulsa hacia adelante, poniendo a presión el material fundido y metiéndolo dentro de un dado, dándole así su forma final. El molde puede estar calentado para los termofijos y que pueden terminar su curado, o puede ser un molde frío para los termoplásticos y así lograr su endurecimiento gracias a su enfriamiento. El moldeo por soplado consiste en la formación de un polímero gracias a aire introducido dentro de este. Este es el método utilizado normalmente para la producción de botellas de plástico y contenedores pequeños. La compresión es un proceso aplicable a polímeros termofijos. En este caso, se asemeja mucho al proceso de embutido que se aplica en metales. En este caso, las matrices requeridas en la compresión son muchísimo menos costosas que las que se ocupan en el moldeo por inyección. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y les haya sido muy útil. Hasta la próxima.